Hola, gracias por acompañarnos en esta increíble y fantástica clase. Seguiremos creciendo, seguiremos aprendiendo. Hoy veremos temas muy interesantes. Con usted su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre figuras retóricas y el lenguaje corporal. Y también sobre aquel defecto del habla, que son las muletillas. Ahora comenzamos identificando las figuras retóricas en los versos A de la vida. Señalaremos algunas de las figuras retóricas o literarias presentes en este poema de Francisco de Quevedo. Pero primero veremos la definición de la figura retórica que se encuentra en cada verso y luego veremos el verso donde está esa figura retórica. Veremos la definición y luego parte del poema en donde se encuentra la figura retórica. Así que lo vamos a ver fragmentado. La figura retórica de invocación es una figura retórica que consiste en invocar o dirigir la palabra con vehemencia, en segunda persona, a seres animados o inanimados. Muy importante, animados o inanimados. Tenemos un ejemplo que no es de el poema de Quevedo, sino que es otro ejemplo de lo que es una invocación. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, transformada. Si observamos, la noche guía, la noche es amable, la noche juntó al amado con la amada, es decir, que estás invocando, dirigiendo la palabra con vehemencia, en segunda persona, a seres animados o inanimados. Ahora vamos a ver el ejemplo en el poema de Quevedo. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí es de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas, mi locura las esconde. La figura retórica de la invocación presente en esta parte del poema es A de la vida. Nadie me responde. ¿Por qué es A de la vida? Nadie me responde. Porque la vida responde. Regresemos a la definición de invocación. A seres animados o inanimados. Estamos invocando la palabra a ese ser animado o inanimado. En este caso, la vida. Ahora continuamos con la siguiente definición correspondiente a la segunda parte. La figura retórica de la personificación o la prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a objetos o ideas abstractas. La naturaleza es sabia, porque la sabiduría es una cualidad humana. Le estamos atribuyendo a la naturaleza la sabiduría humana. Por eso es una personificación, porque le atribuimos cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas. Le estamos atribuyendo a la naturaleza la sabiduría que es de un ser humano. Por eso es una personificación. Ahora veamos qué figura de personificación se encuentra en el poema. Que sin poder saber
cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. ¿Cuál es la personificación? ¿Cuál es la personificación de esta figura retórica? La salud y la edad no son seres vivos para huir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en esa parte del poema, la salud y la edad se hayan huido. Es decir, estás personificando a la salud y a la edad. Le estás atribuyendo la cualidad de huir y no son seres vivos para huir. Es decir, que es una figura retórica de personificación. Muy interesante este tema. Avanzamos. La figura retórica de polipote o de derivación consiste en la repetición de una misma palabra con diferentes morfemas flexivos, masculino, femenino, singular, plural, modo verbal. Tenemos un ejemplo de la derivación. Vive Dios, que la he de ver. Veréis la mayor belleza que los ojos del rey ven. Si se dan cuenta, la derivación está en la palabra ver, veréis, ven. Repetición de una misma palabra. Tenemos en el poema un polipote. Ya vamos a ver por qué. Vamos a cerrar esta ventana. Tenemos un ejemplo por qué. Vamos a leer el poema. Ayer se fue. Mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. ¿Cuál es el polipote? Soy, fue, será, es. Soy, fue, será, es. Ese es el polipote en esa parte del poema. Ahora continuamos avanzando con otras definiciones de otras figuras retóricas, ya que terminamos con el poema. ¿Qué es la paranomacía? Es una figura retórica que consiste en emplear palabras con sonidos similares, pero de distintos significados. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. El erizo se eriza, se riza de risa. O puede ser lo que conocemos como el libro Amar, Rezar, Comer. Encontramos esta figura retórica. Amar, rezar, comer. Amar, rezar, comer. ¿Por qué? Son palabras con sonidos similares, pero de distintos significados. Es muy importante esta figura retórica porque nos llama mucho la atención, ya que con palabras que tienen sonidos similares se unen con sus distintos significados y le dan amplitud al sentido o la idea que queremos transmitir. La figura retórica de atenuación consiste en afirmar algo negando lo contrario. Tenemos los siguientes ejemplos. No me parece mala tu idea. ¿Qué quiero decir? Es una buena idea. No es muy inteligente por tu parte.
¿Qué es lo que realmente quiero decir? Es poco inteligente. No fue poco lo que hablaron. Hablaron bastante. No eres tan inteligente. Son ejemplos de litotes o figuras de atenuación. Afirmamos algo negando lo contrario. Estás afirmando que no te parece mala la idea. Lo que quieres decir es una buena idea. Qué interesante. Ahora continuamos con la siguiente figura retórica, que es la paradoja, que consiste en la unión de dos ideas opuestas, contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Por ejemplo, quien bien te quiere, te hará llorar. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Solo sé que no sé nada. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Quien te quiere te hará llorar. No es opuesto y contradictorio. Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¡Wow! Increíble. Es una contradicción. Y son ideas opuestas, la paz y la guerra. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Solo sé que no sé nada. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Estás diciendo que seas realista y luego dices pidamos lo imposible. Increíble. Ahora vamos a ver los defectos del habla. Ya concluimos con el tema de las figuras retóricas. Aunque es muy extenso el tema de figuras retóricas, existen más de 200 figuras retóricas, pero hemos visto las más básicas. Recuerden que las figuras retóricas embellecen nuestro discurso. Imagínense que las figuras retóricas son las bambalinas del árbol de Navidad. Y su discurso es el árbol de Navidad. ¿Cómo se ve su discurso sin las bambalinas, sin la decoración? El árbol de Navidad no sería lo mismo. La decoración es lo que lo hace increíble. Lo mismo aplica con las figuras retóricas en nuestro discurso. Las figuras retóricas embellecen y amplían el sentido de lo que queremos decir. Ahora avanzamos con los defectos del habla. El rotacismo. ¿Qué es el rotacismo? Es un defecto del habla. ¿Pero de qué trata este defecto del habla? Se trata del cambio de la L por la R. Es decir, en lugar de decir el niño, dices el niño, el niño, el niño. Debemos evitar este defecto del habla. Debemos evitar tener rotacismos. ¿Cómo evitamos los rotacismos? Utilizando las pausas para crear expectativa, también nos ayuda a reflexionar de las palabras que vamos a emplear. Realiza pausas en tu discurso constantemente, pero no tan largas, sino pausas con propósito de respirar, de enfocarte en pronunciar correctamente lo que vas a decir y de mentalizar. También la pausa te ayuda a generar expectativa. ¿Qué va a decir? ¿Por qué se quedó en silencio? Y atrae la atención del público. Pero tampoco debemos hacer que la pausa sea tan prolongada. Pero sí debemos emplear la pausa alrededor de unos 5 segundos. Es importante aprender a controlar el rotacismo. ¿Cómo lo hacemos? Con conciencia. Debes tomar conciencia de las palabras que dices
¿Y el por qué las dices? Bueno, yo digo rotacismo porque lo aprendí en casa, porque en la zona donde vivo utilizan el rotacismo. Ese es un tema cultural, por eso utilizo el rotacismo. Empiezas a investigarte el por qué dices lo que dices y por qué te expresas como te expresas. Empiezas a investigar tu cultura, tu historia, y cuando te autoanalizas, te conoces, sabes de dónde viene ese rotacismo. Y cuando sabes de dónde viene, sabes cómo corregirlo. Sabes que tienes que emplear palabras diferentes, que tienes que hacer pausas para tratar de pronunciar correctamente y que tienes que enfocarte en eliminar ese vicio del lenguaje para que puedas pronunciar correctamente cada palabra que sale de tu boca. Ahora avanzamos con el siguiente punto de los defectos del habla. El lambdacismo es el cambio de la R por la L. Es decir, en lugar de decir verde, decimos verde. Ese árbol es muy verde. Eso es un lambdacismo. En lugar de decir amor, se dice amor. Él es mi amor. Debemos evitar esos defectos del habla que deslucen nuestra presentación. Repito, con pausas, con una buena respiración, enfocándote en pronunciar correctamente cada palabra, en articular las palabras, en abrir la boca para pronunciar correctamente. Tienes que enfocarte en pronunciar correctamente y evitar estos defectos del habla que no nos permiten enaltecer nuestro poder interno a la hora de comunicar. Recuerden, este defecto del habla reemplaza la R por la L. Evitemos eso. Las muletillas. ¿Cuáles serán esas muletillas que deslucen nuestra presentación? Pero antes de decir cuáles son, veamos el por qué. ¿Por qué decimos muletillas? ¿Qué es la palabra muletilla? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra muletillas? ¿De dónde vendrá esa palabra? De la palabra muleta. ¿Por qué viene de la palabra muleta? Porque la muletilla es un apoyo. Te apoyas en la muletilla porque tienes miedo, no sabes qué decir o no sabes cómo pronunciarlo correctamente. O te quedaste en blanco. Y como te quedaste en blanco, recurres a las muletillas para tratar de recordar. Mientras recuerdas, estás con la muletilla y andas diciendo, sí, sí, como les venía comentando, eh, sí, la muletilla, eh, ok, sí, ok, sí, 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 bueno, las muletillas, y entonces empiezas a temblar, los nervios te empiezan a invadir, porque no controlas las muletillas. Tienes que hacer conciencia también de las muletillas. Tienes que quitarte ese apoyo. ¿Cómo logras superar las muletillas? Con las pausas. Realiza pausas en tu discurso. En lugar de decir, ok, realiza pausas. En esas pausas, en lugar de decir la muletilla, recuerdas, respiras, te inspiras y hablas empoderadamente. Y de esa forma controlas las muletillas, pero debes aprender a utilizar las pausas para generar suspenso. Debes enfocarte en pronunciar correctamente. Lee, practica la lectura, grábate. Las grabaciones ayudan. Lee trabalenguas. Te pasaremos trabalenguas por el grupo para que empieces a practicar desde ya, para que aprendas a mejorar tu pronunciación.
Los trabalenguas son herramientas muy importantes para mejorar tu dicción y evitar las muletillas como ok, ah. Pero es importante mencionar que no todo es muletilla, porque lo repites. Puede ser también una figura retórica de duplicación. Cuando tú repites una palabra con intención, no es una muletilla. Por ejemplo, si yo repito intencionalmente en mi discurso la palabra amor, 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 y lo voy repitiendo durante mi discurso en distintas frases, no es una muletilla. Es algo que yo estoy haciendo intencionalmente para que esa palabra quede grabada en la mente del oyente. Una muletilla es cuando es un apoyo porque tienes miedo o no sabes qué decir. Y estás repitiendo la palabra constantemente por esos motivos. Pero eso no quiere decir que cualquier repetición es una muletilla. Es una muletilla cuando no lo haces conscientemente. Pero si lo haces conscientemente, lo estás haciendo perfecto. Y por ejemplo, no es lo mismo que yo esté hablando y diga, a que yo diga, he estado, he conversado. Así que la muletilla va a depender si es un elemento de apoyo porque siento miedo, porque me quedé en blanco o porque no sé qué decir. Eso es una muletilla que debemos aprender a controlar para mejorar nuestra dicción y pronunciación. Ahora avanzamos con el lenguaje corporal. Ya terminamos el tema del defecto del habla. Ahora vamos a hablar un poco sobre el lenguaje corporal. ¿Cómo debería entrar usted al escenario? Usted debería entrar decaído, cansado, agotado, con miedo, con pánico, encogido de hombros, o debería entrar erguido, firme, derecho, predispuesto a ganar, a hacer lo mejor posible en ese escenario, a dar el 100% de sus capacidades. Muestre seguridad desde que llega al escenario. Muéstrese en confianza, firme, erguido, derecho, a ganar. Demuestre confianza y seguridad en sí mismo desde el primer momento que llega al escenario. Avanzamos con el tema. Jugar con el cabello. ¿Qué puede significar esto? Falta de confianza en sí mismo e inseguridad. Regularmente las mujeres se andan tocando el cabello. Unas por falta de confianza y otras por hábito. Es decir, no toda mujer que se anda tocando el cabello es porque es insegura. También puede ser porque tiene el hábito de tocarse el cabello, lo cual debe evitar. Tiene que quitarse ese hábito al hablar en público porque va a distraer. Imagínese usted hablando en público y tocándose el cabello todo el tiempo. Sí, bueno, como les venía diciendo, se ve horrible. Así que no se toquen el cabello cuando hablen en público. Y eviten ese hábito. Inclinar la cabeza. Cuando un participante inclina la cabeza o se inclina levemente hacia adelante, quiere decir que está interesado, que le gusta tu intervención, que le parece interesante. Le llama la atención una palabra que dijiste o un mensaje que estás diciendo. Es un kines positivo. ¿Por qué un kines positivo? Es un indicador corporal kinestésico de que lo estás haciendo perfecto. Así que si tienes una persona inclinada hacia adelante, eso quiere decir que vas por buen camino y que tu presentación es excepcional. Es un indicador de que lo estás haciendo bien. Si una persona está inclinada,
Eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Es un indicador positivo en el escenario que te dice que tu presentación es fantástica y es increíble. Continuamos. Esto lo hacen los políticos. Los políticos regularmente siempre están hablando, mostrando las palmas de la mano, porque en mostrar las palmas de la mano hay un gran poder, el poder de la sinceridad, de la franqueza y la inocencia. Estás demostrando que no tienes nada que ocultar, estás limpio, no tienes nada que ocultar, no tienes secretos, eres una persona honesta, sincera, creíble. Eso es lo que estás mostrando cuando muestras las palmas de la mano. Por eso los políticos regularmente siempre están mostrando las palmas de la mano cuando están hablando, porque le están mostrando a su público que ellos no tienen nada que ocultar, que ellos son personas íntegras, sinceras, honestas, no tienen nada que ocultar. ¿Y esto a qué se debe? Cuando usted lo detienen, lo mandan a poner las manos arriba, ¿cierto? Es señal de que no tengo un arma, que no soy peligroso, que puedes confiar en mí. También hacemos así cuando queremos que alguien se detenga. Así que las palmas de la mano tienen un gran poder para comunicar. Tocarse la nariz. Te puedes tocar la nariz simplemente porque te pica. O tienes el hábito de que te tocas la nariz. Tienes el hábito de tocarte la nariz regularmente. Eso no quiere decir que estés mintiendo o que no te gusta lo que la otra persona esté diciendo. Puede ser simplemente un hábito. Tengo el hábito, el mal hábito, porque es un mal hábito, hablar enfrente de otra persona y tocarse la nariz, es un mal hábito porque regularmente muchas personas identifican el tocarse la nariz con mentira, porque eso es lo que dice muchos artículos, dicen que tocarse la nariz es señal de que la persona está mintiendo. Así que es un mal hábito comunicar algo que es de dominio público, que la mayoría de las personas conocen como mentira. Así que tienes que quitarte ese hábito. Además de que no es un hábito bonito. Si no te pica la nariz, ¿por qué te vas a tocar la nariz? Ahora, si te pica la nariz, bueno, te picó. Pero recuerden que el lenguaje corporal tiene factores internos y externos y no es una ciencia exacta. Repito, puedes estar tocándote la nariz porque te picó, porque tienes el hábito, el mal hábito de tocarte la nariz, porque estás mintiendo, o puede ser también porque no te gusta lo que escuchas o lo que ves. Así que cuídense de ese hábito. Las mujeres odian esta postura. Sentarse con manos agarrando la cabeza detrás, que expresa la postura, seguridad en sí mismo y superioridad. Pero según estudios, las mujeres odian que los hombres se coloquen en esa postura. De repente con otros hombres quizás te pueda servir para demostrar tu confianza en ti mismo. Pero por favor eviten esa postura. Deben evitar esa postura porque a las mujeres no les agrada que nosotros nos sentemos de esa manera. Así que traten de evitar esa postura que desluce nuestra presentación física. Tocarse la oreja. Tocarse la oreja puede ser señal de inseguridad. Así que evita tocarte la oreja para que no demuestres inseguridad a tu público.
No te toques la oreja para que tu público no crea que estás divagando. Recuerda evitar este hábito de tocarte la oreja, porque puedes mostrar inseguridad a tu público. Cuídate de tocarte la oreja. Pero recuerden, también puede ser un hábito. No necesariamente es porque tengo inseguridad, también puede ser un hábito. Tengo el mal hábito de tocarme la oreja sin ningún sentido. O puede ser que me molestó la oreja y por eso me la estoy tocando. Así de sencillo. Recuerden, factores internos, externos y psicológicos del individuo. Frotarse las manos. Significa impaciencia, inquietud y debes evitar este lenguaje corporal porque no queremos que piensen que somos inquietos. Eviten tocarse la mano como si estuvieran echándose antibacterial. Eviten ese lenguaje corporal que puede deslucir su presentación. Entrelazar los dedos. Esto demuestra poder, autoridad. Esto dice yo mando, yo controlo, yo soy el jefe, yo soy el líder. Si ustedes ven a los políticos, ustedes pueden observar que los políticos tienen las manos de esta manera o de esta manera. Incluso los líderes empresariales tienen las manos de esta manera. Por ejemplo, podrías identificar en una mesa de ejecutivos quién es el líder simplemente por esto. Sabes quién es el líder, quién es el que manda. Así que es una señal muy poderosa para decir que nosotros tenemos la autoridad, que nosotros somos los que mandamos. Entrelazar los dedos es demostrar autoridad. Brazos cruzados a la altura del pecho. No me gusta lo que dices, Carlos. No estoy de acuerdo contigo. No quiero escucharte. Regularmente cuando cruzamos los brazos. ¿En qué momento cruzamos los brazos? Cuando estamos molestos, cuando estamos en una discusión. ¿Qué hacemos? Fruncimos el ceño y cruzamos los brazos. Cuando estamos en una discusión y cuando estamos molestos. Así que puede ser señal de que esa persona del público se está cruzando los brazos, está molesto contigo si tú dijiste un tema muy difícil de tocar para el público. Y si esa persona, cuando tú dijiste ese tema, cruzó los brazos, quiere decir que está molesto contigo o molesto con las palabras que dijiste o con el argumento que tú estás dando. Pero recuerden, cruzar los brazos puede ser simplemente un hábito. Tengo el hábito de cruzar los brazos. No quiere decir que sea algo negativo o algo malo. Simplemente quiere decir que tengo el hábito de cruzar los brazos. Y si usted tiene el hábito de cruzar los brazos, trate de quitarse ese hábito. ¿Por qué tiene que tratar de quitarse el hábito de cruzar los brazos? Porque, repito, cuando usted está molesto, usted cruza los brazos. Cuando usted está en una discusión, usted cruza los brazos. Y en ese momento que usted está discutiendo, su cerebro se prepara de forma inconsciente para pelear, para sobrevivir. Es decir, que inhibe las funciones de pensamiento y concentra toda la actividad cerebral para sobrevivir, lo cual impide que puedas aprender o recibir información cuando estás en esta posición. Así que libérate del hábito de cruzar los brazos para que puedas aprender de una mejor manera. La persona también puede cruzar los brazos porque tiene frío. Tengo tanto frío que estoy cruzando los brazos. Por eso estoy cruzando los brazos, porque tengo frío. No quiere decir que esté molesto o quiere decir que sea un hábito. Simplemente tengo frío. Y porque tengo frío estoy cruzando los brazos. Así de sencillo.
El lenguaje corporal tiene muchas vertientes que dependen del lugar, depende del individuo, depende del estado emocional de la persona, depende de su cultura, de sus hábitos. Por eso debes observar bien a tu público para poder identificar cuáles son los rasgos o los microgestos que tiene en su rostro que pueden indicarte qué es lo que está comunicando tu público. Tu público te puede comunicar cómo se sienten con tu presentación. Así que es importante mirar, observar a tu público. No solamente mirarlos en el entrecejo para generar una conexión impactante con ellos, sino también observar sus posturas corporales para identificar si nuestro mensaje es aburrido o nuestro mensaje es entretenido. Aprende a identificar el lenguaje corporal de tu público para que aprendas las señales que tu público te está transmitiendo mientras hablas. Y gracias a esas señales, puedes saber si tu presentación es aburrida o poca productiva o es entretenida. Y si es aburrida, sabes que tienes que tocar un tópico personal para que el público se acerque, se conecte contigo, o tienes que realizar una dinámica grupal para que todos se activen y se motiven para seguir aprendiendo. Pero eso lo sabes si aprendes a observar a tu público, a ver las expresiones que hacen cuando dices determinadas palabras, cómo se comportan en un periodo de tiempo. Y recuerden que el lenguaje corporal varía dependiendo del tiempo de tu intervención. Imagínate 8 horas. ¿Cómo se sentirán las personas en 8 horas de presentación, de curso? ¿Cómo se van a sentir? De esta manera. Muchos van a estar de esta manera, agotados. Debes implementar dinámicas que los activen, debes conectar con ellos, debes animarlos, debes tocar tópicos personales, aparte de la información que compartes. Así que tu público te va a decir qué es lo que quiere escuchar, pero tú tienes que observar. Si tú quieres que te escuchen, observa y escucha atentamente las señales que te dice tu público, su lenguaje corporal, su tono de voz, qué te comunican, qué te dicen. Cuando interactúas con tus participantes, ¿qué te dicen? ¿Qué voz emplean? ¿Emplean una voz animada, entusiasta o una voz decadente, cansada, deprimida? Sí, sí, estuvo muy bueno, Carlos. Estuvo muy, muy bueno. ¿Qué te dice la voz? Que no estuvo bueno. Así que interpreta la voz y el lenguaje corporal para que entiendas a tu público. Y si entiendes a tu público, puedes relacionarte mejor con él. No debemos ser expertos en lenguaje corporal. Simplemente debemos estar atentos al comportamiento de nuestro público. Debemos mirarlos. Debemos mirar sus gestos para poder asimilar qué es lo que nos quieren decir. Escucha empáticamente y atentamente lo que te quieren decir para que comprendas a tu público y sepas con qué mensaje llegarles a su corazón y cómo hacer sentir tus palabras en su mente. Pero debes estar pendiente. Si no estás pendiente y solamente te concentras en las palabras, te concentrarás tan solo en el 7% del poder de tu comunicación. Recuerda que el escenario lo es todo. No solamente trata de tu presentación, de tus gestos, de tus palabras, de tu tono de voz, de tu desplazamiento. También trata de cómo te relacionas con el público, cómo conectas con el público, qué estrategias implementas para conectar con el público, qué palabras dices que le lleguen al público. Debes estar atento a todos los factores, al micrófono, a los elementos que te rodean, al escenario, lo que está pasando, cómo puedes influir en el escenario con respecto a lo que ocurre. ¿Cómo puedes influir en el escenario con respecto a lo que está pasando? ¿Cómo tú puedes tomar esa situación que está pasando en el escenario y transformarla positivamente? ¿Cómo puedes tomar el llanto de un bebé y transformarlo positivamente y decir, así como ese bebé llorando, todos vinimos al mundo, así que es hora que hablemos y digamos lo que sentimos? ¿Cómo tomas ese elemento y lo conviertes en un elemento positivo?
debes estar pendiente de tu público, del escenario, de todos los elementos al mismo tiempo. Así que si logras el autocontrol personal, logras el autocontrol con el público, así que contrólate internamente para controlar cualquier factor que se te pueda presentar y atrévete a conquistar el escenario. No dejes que el escenario te conquiste. Conquista tú el escenario de la vida. Conquístate personalmente. Domínate para que puedas dominar ese escenario en el cual te presentas. Y para concluir la temática del día de hoy, quiero decirles que no se trata solamente de las figuras retóricas, el lenguaje corporal y los defectos del habla. Se trata de lo que nosotros hacemos con lo que sabemos. Así que, ¿qué vas a hacer tú con lo que sabes? Muchas gracias. Ahora procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Quiero escucharlos hablar. ¿Cómo se sintieron realizando las figuras retóricas de su propia autoría? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo se sintieron en ese proceso creativo de realizar un escrito por su propia cuenta? Lorenzo, vi que activaste el audio, te escucho. Lorenzo, ¿activaste el audio para hablar? Sí, mira, creo que es bien interesante lo que estás planteando. Sí, yo lo tengo, ya va, no lo tenía. Ahí lo tengo activado. Ok. Sí, me parece muy interesante literario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo esto, lo que son las poesías, las figuras retóricas y todo eso, la verdad que a mí se me hace difícil porque soy poco humanista, yo soy más numérico, ¿no? Y entonces es interesante todo este tema de las expresiones corporales porque uno muchas veces las pasa por alto y entonces el nerviosismo te va llevando a no saber qué hacer con la mano, ¿no? Entonces creo que son detalles que uno debe de practicar y sobre todo me pareció muy importante lo que preguntaron en la clase pasada, que era sobre el tema, más también que de las expresiones corporales, sobre cómo hacer la modulación de la voz. O sea, yo creo que tengo, por ejemplo, que yo grabo, realmente me parece que es una voz que no es, que no es muy comunicativa, que no se expresa bien, que no atrae al oyente, y me gustaría trabajar mucho esa parte de la modulación o de la entonación de la voz. Sí, Lorenzo, tienes que practicar, Te transmitir, escucho, Carlos. tienes que transmitir, tienes que practicar con distintas emociones, con las emociones de alegría, rabia, enojo. Tienes que practicar con esas emociones y con tu voz. También la lectura de poemas te ayuda a suavizar la voz y a saber cómo vas a colocar tu voz. Recuerda que vas a aumentar tu voz si quieres verte más agitado. Ahora, si quieres verte calmado y con serenidad, vas a disminuir tu voz en el discurso. La voz la vas a colocar dependiendo de lo que dices. Si son palabras tristes, tu voz debe estar triste. Si son palabras alegres, tu voz debe estar alegre, pero con relación a las palabras que dices, Lorenzo. Pero puedes entrenar de esa manera, con las distintas emociones. Grábate o mírate enfrente del espejo practicando con ellas y viendo cómo escenificas cada emoción y cómo la expresas, Lorenzo. Gracias, Carlos. Cristian Madeleine o Jolivet Aria, ¿quién quiere hablar? Hola, buenos días. Hola, Cristian, te escuchamos. En efecto, pude ayer estudiar un poco en la noche y estaba observando detalladamente la clase, como enviaste. Y esto nos ayuda a ir concientizando cada una de estas, pues, de no utilizar hacer las pausas para que nos den chance a pensar qué podemos decir, o simplemente, como dices, dominar el escenario a pesar de que tengamos dudas. Excelente, Cristian. Gracias por comentar.
Yolivet, Gracias. ¿quieres decir algo? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Yolivet. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, mire, de verdad que mi experiencia en estos días ha sido fabulosa. El tema de ayer me gustó muchísimo porque de verdad que desconocía muchas cosas. Yo trabajo con público, en este caso un público que es un poco difícil, como son los representantes de niños pequeños. Y bueno, a veces llegarles a ellos para que entiendan la situación del tema que se está hablando en el momento, pero de verdad que desconocía muchas cosas. Sé que tengo lo que es mi voz, como lo decía el compañero anterior, siento que a veces la voz mía es muy chillona, y bueno, me gustaría en verdad eh, reforzar eso bastante, de manera que cuando finalicemos yo pueda dar un discurso que los convenza a todos. Pero de verdad que estas dos últimas clases me han parecido muy interesantes, y bueno, sé que con la práctica voy a lograr mucho, voy a lograr a donde quiero llegar con esto. Gracias. Gracias, Yolivet. Para las voces chillones, practiquen con respiración diafragmática y practiquen con la poesía para suavizar sus voces. Sandra, ¿quieres intervenir? Hola, buenos días. Carlos, yo más que nada tengo una interrogación o una consulta o una pregunta. Lo que pasa es que estos 3 últimos días hemos estado viendo la figura retórica, la connotación, denotación y todo, y se me ha hecho como un poco una mezcla de todo, porque todos son muy similares. Entonces mi pregunta es, dentro de la connotación y denotación, ¿se subdividen todas las figuras que hemos visto de ayer a hoy? Principalmente en la connotación. Las figuras Ya. retóricas son el lenguaje connotativo. Ya. Ah, ok. Entonces esa sería como la relación. Así es, Sandra. Ya, ok. Es un lenguaje connotativo. Excelente. Ok. Eso nomás, lo demás me quedó muy claro y... Mire, Sigamos. señor, deja salir. Yo te voy a bajar. Paola, ¿quieres intervenir? Buenos días, sí, sí quiero. Buenos días a todos. Profe, tengo una consulta con respecto a, por ejemplo, en mi caso, los discursos que yo tengo que dar son muy técnicos, o sea, son a partir de datos, de estadísticas. Entonces, en ese caso en donde no hay tantas figuras retóricas ni poesía, ¿cómo sería esa expresión corporal o esa modulación de la voz para que el discurso no llegue a ser tan monótono? En el caso, pues en mi caso que tengo que dar discursos más estadísticos y técnicos. Principalmente buscar la relación de ese tecnicismo con una figura retórica que te pueda servir, pero que esté adecuado con tu tema y que se muestre de forma comedida. Lo mismo ocurre con la voz. Vas a hablar de forma comedida, es decir, vas a expresar emociones, pero adecuándote al entorno y lo que tienes que comunicar y el tipo de público que tienes. Pero igual puedes aumentar la voz cada cierto tiempo y disminuir la voz. Y de esa forma evitas ser como una línea recta que siempre está hablando de la misma manera. Y agregarle cada cierto tiempo emociones dependiendo de lo que dices. Por ejemplo, si son cifras o estadísticas negativas, haz un énfasis en tu voz a esas palabras negativas y en tu expresividad corporal. Si las cifras o las estadísticas son positivas, demuéstralo de forma comedida con tu lenguaje corporal y con tu voz, Paola. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ti, Paola. Escucho a otra persona. Walkiria. Hola, hola, por aquí Yerixa, ¿me escuchas? Yerixa, sí, te escucho. Sí, ok. Hola, bueno, buenos días. Fíjate, Carlos, yo tengo una duda con referente al tema de la voz. En alguna otra oportunidad me tocó hablar en público y cuando yo lo hago, mi voz se quebranta, se escucha insegura. ¿Qué ejercicio yo tengo que hacer para mejorar eso? ¿Es parte de la seguridad en sí misma o es algún problema vocal?
Por otra parte, pues me gustó muchísimo identificar las muletillas porque yo las utilizo. Utilizo esa misma que es como que si perdiera la idea. A veces pienso que no estoy como que centrada, ¿no? Y esa parte, pues, de lo que hemos podido ver hoy me parece sumamente interesante. Además de que, por supuesto, las figuras retóricas, había muchas de las cuales no conocía. De verdad que gracias y me gusta. Espero tu respuesta. Sí, Yerixa. Puede deberse a que dañas las cuerdas vocales ya que no respiras diafragmáticamente. Es decir, que todo el trabajo para hablar lo haces desde esta parte, pero no lo haces con el aire. Cuando lo haces con el aire de la respiración diafragmática, tú utilizas ese aire para hablar. No estás forzando ni dañando las cuerdas vocales. Quizás ese puede ser un factor para la voz entrecortada. Debes aprender a respirar diafragmáticamente. Que cada palabra que digas sea mediante la respiración. Por ejemplo, mira esto. Voy a respirar. Y mis palabras son proyectadas gracias a la voz. Hay una gran diferencia al utilizar el aire a gritar. Cuando gritas, no utilizas el aire. Cuando respiras diafragmáticamente, tu voz se masifica, se escucha con un volumen elevado gracias a la respiración que estás sosteniendo. También puede ser por distintos factores como el miedo. El miedo puede hacer que la voz se escuche entrecortada, por lo cual deberías desarrollar la autoconfianza y el autoestima al hablar en público. Ok, gracias. Gracias a ti, Yerixa. Valkyria, ¿quieres hablar? Valkyria, no te escuchamos. Creo que no te podemos escuchar, Valkyria. ¿Otra persona desea intervenir? Te escuchamos, Wilmer. Buenos días a todos, ¿cómo están? Referente a lo que planteabas, terminada tu muy buena presentación hoy, referente a la experiencia del día de ayer con nuestra composición. ¿Qué herramienta tan importante la que nos diste ayer y con la que nos estás dando todos los días? Porque cada una tiene que ver con la tarea que vas mandando. Y es la facilidad a través de esas herramientas, ubicarte tú en tu comodidad. Cuando las leía ayer todas, decía, bueno, ¿cuál escoges? Bueno, en la planificación de tu discurso, vas armando un discurso donde tú te sientas bastante cómodo. Eso me imagino yo que nos va a servir para sacarle mejor provecho al mismo, ya que cada quien adaptó su contenido o su exposición, o su creación, donde se sentía más cómodo, donde se sentía bastante fuerte. Y yo quisiera, para dejarles un chiste que hay, un consejo de que a Jaimito un día la maestra lo quiso raspar y le dijo que se estudiara todo sobre el gusano. Y que al día siguiente iba a tener una exposición delante de todos los papás y delante de todo el colegio, y si no lo sabía hacer iba a salir raspado. Y la maestra lo quería raspar, el niño se fue por primera vez y estudió todo lo que es el gusano. Los gusanos se dividen en 4 partes: huevo, larva, pupa, adulto, y mariposa y todas esas cosas. Cuando llegó el día siguiente en la clase, la maestra lo quería raspar y lo para en el auditorio y le dice: Jaimito, y les va a hablar de la vaca. Y Jaimito se queda viendo así, ve todo el auditorio y ve que no era la vaca, pues, no era el gusano, sino la vaca. Y dice: bueno, señores, buenos días, la vaca es un animal de 4 patas, tiene 2 ojos, un rabo, 2 cachos, 2 orejas. Ella nace, crece, se reproduce y muere, pero cuando muere le salen los gusanos. Los gusanos se dividen en 4 partes: larva, pupa, papa, y por ahí se fue. Es decir, que agarró su fortaleza y adaptó su discurso y por ahí salió. Entonces, las herramientas que nos estás dando, pienso yo, lo estoy viendo yo así, es ir construyendo tu discurso con las herramientas donde tú te sientas más fuerte, las cosas donde
veas debilidad y no la domines, pues descártala porque tienes miles y miles de estrategias para hacerlo. Excelente, Wilmer. Gracias por tu intervención. Voy a leer una pregunta de Walkiria. Carlos, ¿existe herramienta para evitar el abuso de las figuras retóricas en un discurso? Efectivamente, cuando un discurso tiene excesivamente figuras retóricas, estás abusando del empleo de las mismas. ¿Por qué? Porque serías un orador ático. ¿Qué es un orador ático? Los oradores antiguos hablaban con muchas figuras retóricas, exageraban en la utilización de figuras retóricas. Por ejemplo, nosotros vemos las películas y vemos a los personajes hablando de forma exagerada, con muchas figuras retóricas, cosa que hoy en día no se utiliza, porque los estilos de cómo se habla en público, los estilos de oratoria han cambiado. Así que utilizamos solamente las figuras retóricas para comunicar nuestro mensaje en un momento determinado, pero no las utilizamos de forma excesiva. No las utilizamos en todo el discurso, sino en ciertos momentos del discurso para comunicar, para ejemplificar, para dar a entender nuestra idea de una forma distinta y desviar el concepto literal asociándolo con otra cosa que sería el lenguaje connotativo. Que si existen herramientas para evitar el abuso excesivo de las figuras retóricas, hablar de forma precisa y concisa. Hablar de forma precisa y concisa. Hablar en lenguaje denotativo. Pero debes controlarte. Por ejemplo, no utilizar tantas figuras retóricas, sino utilizarlas cuando es debido en el momento justo para comunicar lo que quieres de una forma distinta. Pero no vas a llenar tu discurso completamente con figuras retóricas porque eso es anticuado. Es algo antiguo que ya no se utiliza, sino que se utiliza en su justa medida. Recuerden que mucho de algo termina siendo excesivo. Aunque no entendí adecuadamente la pregunta, Walkiria, si podrías hacer otro comentario o te respondí adecuadamente. Chévere, excelente. Buenos días, Carlos. Yo quiero hacer mejor dicho, una intervención y después una pregunta. El uso de ese lenguaje corporal exagerado o de tocarse la cara o de tocarse el cabello y las muletillas también no son producto del miedo escénico. Y la otra es, ¿tú aconsejas entonces antes de un discurso practicarlo ante un espejo y grabarse? Así es. Son productos del miedo escénico. Pueden ser productos del miedo escénico o pueden ser productos del hábito que tú tienes. Y con respecto a la segunda pregunta, practica como tú quieras hacerlo, con tus familiares, en el espejo, grabándote en video, pidiéndole consejo a personas que sean sinceras contigo y que te expresen qué aspectos tienes que mejorar. Gracias. Carlos, buenos días. Sí, Juan Guillermo, Sí, ¿cómo estás? te escucho. Carlos, tengo una duda respecto al tema de las muletillas, entendiendo que estas son, como nos decía hoy, como los apoyos que tenemos a la hora de generar un discurso, pero más allá de apoyos, bueno, es como la manera de encontrar las palabras que por ahí a uno se le pierden. Sin embargo, a esas muletillas se me viene en este momento a la cabeza la necesidad de integrar el silencio en esas muletillas. Antes, los radialistas utilizaban el silencio como una opción para, bueno, para conciliar obviamente el discurso, pero hoy en día eso ha cambiado y esa formulación y esa estética del silencio se ha perdido y casi que está visto como un error. En ese orden de ideas, en la oratoria moderna,
ese silencio está bien o, bueno, es aceptado o sin lugar a dudas termina también siendo una muletilla y un error. Hola, sí, sí es aceptado y se sigue utilizando. De hecho, la gran mayoría lo sigue utilizando para generar énfasis. Lo que pasa es que con las redes sociales tenemos un minuto para transmitir nuestro mensaje, lo cual no da tiempo para los silencios. Pero en cualquier otro tipo de presentación pueden funcionar perfectamente. Pero en redes sociales, si estamos hablando de redes sociales, claramente un silencio no sería tan positivo porque tienes poco tiempo para conectar con las personas. Inmediatamente que las personas ven el silencio se pueden desconectar, pero también sirven. Podrían servir en las redes sociales para generar el impacto. Depende de cómo tú comunicas el mensaje. Si el contenido es valioso, si lo expresas de manera adecuada, si la gente quiere seguir escuchándote, eso va a despertar el interés en tu público de seguir escuchando tu mensaje. También están las... Disculpa, disculpa, tengo otra pregunta con respecto a eso exactamente, que si existe otra técnica a partir del silencio que se pueda utilizar para evitar las muletillas, porque también me pasa que no tengo mucho tiempo para hablar y es lo mismo. No, o sea, hacer silencios es como lo menos recomendable porque me quita tiempo. Entonces, ¿cuál podría ser otra forma de evitar las muletillas en un discurso corto? desarrollar tu pronunciación, leer trabalenguas y leer por lo menos una hoja a diario y enfocarte en pronunciar correctamente cada palabra. Practicar tu discurso con personas para sentirte segura de ti misma y en confianza, porque las muletillas también pueden aparecer por factores de miedo y también debes aprender a controlar tu respiración. Ok, ok. Gracias. Excelente, gracias Paola. Juan Guillermo, ¿respondí a tu duda o quieres que siga conversando? No, no, bien, bien. Lo que sucede allí es que me preocupa es el auditorio en este caso, ¿no? Precisamente porque el silencio no solamente es para mí, sino también para el público, para que pueda de alguna manera conciliar y captar un poco también lo que se le está brindando en este caso, que sería la información. Pero no, está perfecto. Por ahí es como lo que se me queda en la mente, ¿no? Esa necesidad de dar ese espacio, esos segundos para que haya descodificación. Juan Guillermo, tú eres experto en literatura. ¿Tú habías dicho algo así? Sí, yo estudié literatura, sí, señor. ¿Qué podrías comentarnos de el tema de las figuras retóricas, tus perspectivas, tus opiniones? Pues es que las figuras retóricas finalmente son la continuación y la figuración que tiene el lenguaje para expresarse de una manera distinta. A mí me ha gustado bastante el ejercicio que estamos haciendo porque finalmente también las estoy recordando porque son un montón. Hay un montón de figuras retóricas. Sucede que en el lenguaje actual esas figuras se han ido perdiendo y me gusta por allí al señor Lorenzo, que es el arquitecto, que se está esforzando por utilizar algún término, algún adjetivo, para poder traer a colación esas figuras que de pronto para ramas del saber que son tan centradas y tan matemáticas, pues se cuestan, ¿no? Cuestan un poco más. En ese sentido, pues las figuras retóricas finalmente me engalanan el lenguaje, lo embellecen, lo potencian, hacen que lo que uno puede decir de una manera denotativa se construya y se vea desde una manera o de una formulación connotativa. Entonces, ha sido muy, muy interesante. Gracias, Guillermo. Gracias por tus comentarios, tus preguntas y tus palabras. Ahora procederé a decir la asignación de hoy. Carlos, te Sí, interrumpo, te escucho, Mayerly. pero me queda una duda. Sí. Cuando tú hablas, se habla siempre de controlar la respiración,
y observar el lenguaje corporal, o sea, el hecho de tocarnos, ya sea un hábito o ya sea que lo hagamos eh, sin darnos cuenta, que también puede ser parte del hábito. Pero yo creo que más allá de eso, todo esto es fruto realmente del pánico, del miedo escénico. Entonces, me gustaría saber si hay algún tipo de ejercicio para controlar este pánico, o sea, para trabajar más bien el miedo escénico, y trabajando el miedo escénico, yo creo que ya la respiración será más adecuada y no tendremos la necesidad de usar ese lenguaje corporal que al final lo que denota es el miedo. Principalmente el miedo puede estar asociado con distintos factores, no solamente con la respiración, también puede ser con los factores y creencias limitantes. Por ejemplo, en los cursos de niños, de oratoria para niños, usted puede observar que los niños hablan en público totalmente tranquilos y hacen las presentaciones en el curso. En cambio, los adultos presentan pánico escénico. ¿Por qué se debe esto? Porque los niños no han aprendido lo que es el miedo, sino que lo van aprendiendo con las experiencias de la vida, los no puedo que les dicen, todos los fracasos, todos los errores afectan su autoestima. Así que deberías evaluarte en aspectos personales y preguntarte, ¿por qué tengo miedo? ¿De dónde provienen mis miedos? Mis miedos provienen porque tuve una experiencia negativa en el colegio. Mis miedos provienen porque me dijeron que no. Mis miedos provienen porque en mi casa siempre me dijeron que era feo, horrible, que era patético, que no podía con nada. ¿De dónde provienen esas creencias limitantes que me impiden hablar en público? Se procede a autoanalizarte. Cuando te conoces personalmente, sabes de dónde provienen esos miedos y sabes cómo tratarlos efectivamente, mediante preguntas poderosas. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Y otro punto muy importante para controlar el miedo es tener una motivación más grande que tus miedos. Si tu motivación es más grande que tus miedos, los miedos pasarán a segundo plano, porque tendrás la motivación suficiente para hablar en público. Así que debes buscar un tema que te motive, palabras que te motiven a comunicar, y de esa forma el miedo pasa a segundo plano. Pero son muchos factores lo que podemos tomar en cuenta con respecto al miedo escénico. Gracias. También la falta de preparación puede influir en ese miedo escénico, aunque no es todo. La preparación no es todo en el miedo escénico, porque tú puedes estar muy preparado y sentir miedo escénico, porque puedes tener miedo a fracasar, miedo a que la gente se ría. Así que es miedo por los demás, miedo a lo que los demás van a decir de mí. Así que debes confiar en ti, en tus capacidades y creer en lo que eres capaz. Gracias, Mayerlin, por la pregunta. Gracias a ti. Ahora procedo a decir la asignación del día de hoy. Hoy van a realizar un discurso de 3 minutos que contenga por lo menos una figura retórica. En ese discurso de 3 minutos, usted debe aplicar una figura retórica mínimo. Si puede aplicar más, perfecto, fantástico. Pero como mínimo, debería aplicar una figura retórica en esos 3 minutos de discurso. El discurso será igual, siguiendo los pasos que hemos enseñado en el curso de oratoria. ¿Tienen alguna duda? 3 minutos de discursos y una figura retórica como mínimo. ¿Tienen preguntas? Puede ser en video o en audio, preferiblemente video. Ah, bueno, lo enviamos. ¿Tienes dudas, Juan Guillermo? Sí, te pregunto que ¿es para enviarlo por el grupo o es para decirlo mañana? Para enviarlo por el grupo. Envíalo por el Ah, grupo. vale. Bien, perfecto. ¿Tienen otra duda? Excelente. Agradezco su participación
y su motivación para hacer las asignaciones que realizamos en el curso de oratoria. Gracias por acompañarnos, gracias por ser constante y seguimos aprendiendo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Hasta mañana. Bye. Bye, chao, gracias a todos.